Ok, ya estamos al aire. Al aire. Muy buenos días, Perú. Muy buenas noches, Japón. Y a todos los que nos siguen en esta transmisión, que es internacional desde ya. Luego de todo un mes que hemos trabajado con peruanos que le están logrando, que están haciendo grandes cosas en el mundo, luego de ese ciclo completo, todo el mes de noviembre, hoy en día tomamos un punto casi al cerrar el año para hacer un análisis de la actual coyuntura política. Siempre es necesario recordar que la patria, nosotros somos peruanos, seguimos siendo peruanos, así geográficamente nos encontramos fuera del país, pero siempre en el corazón lo tenemos presente. Y muchos de nosotros estamos al día, seguimos las noticias y estamos pendientes de lo que acontece. El día de hoy teníamos un programa muy especial, lo seguimos teniendo todavía, porque es un programa realmente especial. Tenemos la participación del congresista, el almirante Jorge Montoya, a quien le agradecemos, como siempre, su presencia. Siempre, nunca nos ha negado las entrevistas para poder conversar con él y tocar estos temas de importancia. De igual manera, estaba programada la congresista Susana Paredes, pero parece que ha tenido un percance. Tenemos que entender que anoche han tenido una larga sesión haciendo un estudio, un análisis referente a las facultades que ha pedido el Ejecutivo. Entonces, pero antes de entrar con el congresista Montoya, quiero hacer llegar mi saludo para todos y cada uno de ustedes que nos están apoyando con este programa, con este proyecto que comenzó en mayo de este año. Un saludo y un agradecimiento a la NPO Kawasaki, que siempre está con nosotros, nos auspicia a la vez, a la Asociación Civil Gestión Ciudadana, que está en Shizuoka. Ellos siempre están ahí con nosotros ayudándonos, consiguiéndonos, apoyándonos en el equipo de investigación, también recibiendo las denuncias que suceden en cada uno de sus temas. Les agradezco a ellos, también todos los que nos siguen. Y bueno, damos un pequeño salto en el saludo, porque después vamos a seguir mencionándolo. Y ahora entramos de lleno con el almirante Jorge Montoya. Bienvenido, muy buenos días, almirante. Buenos días, José Arturo. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarnos. Siempre usted nunca nos ha negado una entrevista, siempre ha estado pendiente de las informaciones los problemas que puedan suceder aquí en Japón y usted los ha atendido y lo cual le agradecemos bastante. Almirante, en estos momentos el Perú está atravesando por una serie de problemas que se están acumulando, ya provienen después de la primera moción de vacancia que hiciera la congresista Patricia Chirino. Ahora vemos de que cuando se paraliza, o bueno, no prospera esta moción de la vacancia, el presidente Castillo aseguró de que se iba a sincerar, iba a aclarar todas las cosas que estaban por aclarar, como por decir estas reuniones que ha tenido en forma irregular fuera del Palacio de Gobierno. Otra de las cosas que también, que ya es responsabilidad política, es el secretario del Palacio de Gobierno, el señor Pacheco, Bruno Pacheco, al cual se le ha encontrado una cantidad de dinero injustificable y parece que estaría dentro de un proceso de desbalance. Otra parte que también se le cargaría como responsabilidad política es el desgobierno que ha generado el Ministerio de Educación con estas pruebas, donde se dice que hay un testigo que se quiere acoger a la declaración sincera para cubrir la responsabilidad que pueda tener sobre el caso de los exámenes en el Ministerio de Educación que ha sido negociado, donde vincula directamente a la hija del ministro de Educación. Todas estas causales, sin dejar de menos la congresista Luciana Vázquez, quien también es señalada que ha participado en este fraude. Entonces ya estamos hablando de un cúmulo de acciones, ya al margen de la responsabilidad penal. La responsabilidad política es gravitante y podría ser quizás esa, el peso más grande que caería sobre el presidente de la República. Yo creo que sí. O sea, es un tema, pero que va a ser en el tiempo. O sea, en este momento se han iniciado las investigaciones. Es un tema que no se conocía. Es una relación entre comercial y oficial bien extraña. En los medios de comunicación ha salido de que esta empresa ha tenido también relaciones con otros gobiernos.
Entonces vamos a ver qué es lo que declaran con estas investigaciones fiscales que están realizando y qué sale a la luz. Podría comprometer al presidente como podría comprometer a ministros o a otros funcionarios del Estado. No lo sabemos. No, no es bueno adelantar opinión en estas cosas, pero sí saber y esperar de que se nos viene una situación mucho más grande de lo que pensábamos. Porque estos son acciones que ya están funcionando a través del Ministerio Público. Sí, el día Y de no, hoy el Procurador General se ha acercado a la Fiscalía de la Nación a presentar una denuncia, nada más y nada menos contra el mismísimo presidente de la República. Esto ya está llevando, te está hablando sobre delitos ya casi, ¿no? sí, pero yo considero que debemos tener serenidad en estas cosas porque estamos hablando de temas muy serios, muy grandes, y tenemos que ver realmente cómo se desarrollan las investigaciones. Este procurador tiene una historia también en la Procuraduría con los gobiernos anteriores, ¿no? Tiene un comportamiento medio extraño. Entonces eso es lo que me llama a mí a tener un poquito más de serenidad y no opinar hasta no ver los resultados. Interesante, no teníamos en el radar. Pero esto me hace recordar mucho al caso de Watergate, de Nixon, del presidente Nixon de Estados Unidos, donde el cúmulo de hechos después de Garganta Profunda, ¿no? Donde lo ¿Mm? vincularan a él, persistía en alejarse de asumir la responsabilidad hasta que el procurador general o el fiscal general, ya por decisión del Senado, que había aprobado la acusación, viéndose ya sin salida, renuncia. ¿Sería quizás esto, con este cúmulo que está saliendo de acusaciones, Yo una, creo que un, podría llegarse a situaciones parecidas, ¿no? O sea, los temas son grandes, no son pequeños. Desde el momento que hay una relación filmada de visitas a la casa de Zarratea, con el presidente de esta señora, ya deja mucho que pensar las acciones que puedan encontrarse después. O sea, realmente estamos ante algo que no sabemos qué cosa va a tener adentro, pero va a ser muy importante para el destino del país. Porque si se demuestra que hay corrupción, ya sabemos qué es lo que viene, es una cascada de acciones que terminan cambiando al presidente, ya sea que renuncie o que lo vaquen. O sea, es una situación bien, bien compleja la que vamos a afrontar en los primeros meses del año. esta legislatura está por terminar. Antes de terminar, ¿se llegaría a constituir una comisión investigadora para todos estos casos? Y yo considero de que no debemos como Congreso entrar a estos temas hasta que no esté claro el tema judicial, para no interferir con las operaciones que está realizando la Fiscalía y después distorsionar las acciones y convertirlo todo en un tema político y dejar la parte judicial que es importante de lado. O sea, tengamos paciencia, todo a su debido tiempo, vamos a llegar al final y creo que tenemos que esperar que esa investigación, si no concluya, por lo menos que esté en un estado de avance y de conocimiento público más amplio. Mira, hay un caso que me ha llamado la atención. El periodista Gustavo Corriqui dio a conocer de que se le había hecho llegar a él copia de una supuesta declaración de la señora Carolín López, ¿verdad? Sí, La señora que es lobista, que al parecer, por esas coincidencias de la vida, después de participar en estas reuniones, después de haber financiado el cumpleaños de la hija del señor presidente, obtuvieron una buena pro de superior a 230 millones de soles. Las coincidencias casi en la gestión pública no existen, mayormente, ¿no? Pero mientras no exista una prueba contundente, pero es un peso más que le está cayendo al gobierno. sí, es una suma de cosas que están llegando, como dijo usted, muy, muy seguidas una tras otra, que está configurando un escenario totalmente diferente al que estamos viviendo ahora. Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es en que esas investigaciones concluyan, o como le dije antes, sean visibles para la población y todos sepamos sobre qué andamos, para que no nos acusen de obstruccionistas, ni de golpistas, ni de nada de eso, como han venido haciendo. Nosotros somos conscientes, profesionales en nuestro tema, y vamos a actuar como corresponde de acuerdo a ley. Referente a la censura del ministro de Educación, ¿se ha confirmado que va a ser censurado? O sea, que se va a presentar la censura. Bueno, le comento, el día de ayer completamos las firmas. Pensamos que iba a ser más sencillo, pero no ha sido así. Nos ha costado trabajo, hemos estado 2 días buscando las firmas y ayer a las 8 de la noche aproximadamente completamos la última que faltaba y hemos presentado la moción de censura el día de ayer en la noche. Ya se tomó cuenta, se dio cuenta en la sesión de ayer
y va a haber un pleno establecido para ver este caso el día martes a las 11 de la mañana, el próximo martes a las 11 de la mañana. Ahí vamos a censurar al ministro de Educación por todos los considerandos que ya habíamos mencionado antes, ¿no? O sea, al ministro, cuando se hizo la interpelación, le dijimos que le damos un plazo prudencial para que anule el proceso de exámenes que había tenido la filtración de información. Es decir, había maestros que tenían las respuestas a las preguntas y Sí, sí. compitieron de manera desleal con sus compañeros. Eso tenía que anularse. El ministro era incapaz de tomar una acción, aducía que la ley no le permitía hacerlo, cosa que yo pongo en total discusión y los abogados podrán darme la razón. Pero independiente de eso, la Comisión de Educación fue más proactiva y preparó un proyecto de ley que anoche lo hemos aprobado para justamente anular el examen y volver a foja cero y que los maestros puedan seguir su camino con tranquilidad. Hemos tenido que hacer un proyecto de ley, el congresista Cedra Medina, presidente de la bancada que es de Renovación Popular, lo elaboró y anoche, como a las 10 de la noche, se aprobó y ya tenemos ese tema solucionado. No por el ministro de Educación como debió ser, sino por nosotros. Ese es uno de los motivos de la interpelación. El otro motivo son las denuncias que han habido sobre el tema de la manipulación de la información y una serie de acusaciones periodísticas que no nos vamos a la parte judicial, sino a la parte política, ¿no? La carga y responsabilidad política es totalmente del ministro. Y vamos a esperar de que renuncie antes de que se presente ese día, sería mucho más sencillo para todos. Yo creo que va a suceder algo así, como la vez pasada. Evitar la censura. Y bueno, en ambos lados necesitarían de que la renuncia prevalezca tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, puesto Así es. que se pega mucho de que el llegar a la censura sería perder una bala de plata y quedarle con una sola para el Legislativo, mientras que el Ejecutivo quedaría también muy herido, porque forzaría que el Congreso comience a acelerar ciertas reformas. Y hablando de reformas, almirante, uno de los temas en los que muchos ha tocado en estas entrevistas que hemos tenido durante todo este mes, este, es sobre la conformación de lo que es la Cancillería. Recuerdo mucho que cuando se iba por la censura del anterior canciller, Béjar, el Congreso en pleno aplaudió, reconoció el profesionalismo, la calidad, la excelencia del actual canciller Maurtua. Hace 2 semanas los comentarios eran adversos sobre el canciller Maurtua, pero a la vez, ¿por qué el Congreso no hace una reforma para que coloquen unos filtros en los nombramientos y una evaluación? Porque antiguamente, cuando existía el Senado de la República, prevalecían las observaciones del Senado de la República e incluso hasta las carreras militares para los rangos altos, ¿verdad? A partir de coroneles, pasaban por el Senado de la República. Entonces, no es el momento de que la Cancillería pase por ese filtro, porque después de los años 90, la carrera diplomática ha terminado siendo una desgracia y una tragedia, con unos personajes impresentables. Ayer hemos tratado el proyecto de ley justamente para poner condiciones para el nombramiento de los ministros de Estado y funcionarios públicos de alto nivel. Se ha discutido en el Congreso y ya está en la carpeta y vamos a tener dentro de poco solucionado ese problema porque van a tener que cumplir lo que la ley va a normar, ¿no? Y es justamente referido a todo lo que ha mencionado, a la idoneidad de la persona, a la capacidad profesional. No cualquiera puede ser un ministro de Estado, o sea, no es, así como un congresista es suficiente ser ciudadano para ser congresista y tener la edad que manda la ley, para ser ministro no hay ningún requisito. Y es una cosa totalmente diferente, porque los ministros tienen la responsabilidad ejecutiva de la gestión, ¿Cierto? manejan el dinero directamente, ¿no? Son funcionarios del Estado con un alto poder de decisión. Y estos tienen que tener una evaluación previa, tienen que tener algunos requisitos que cumplir. Y eso es lo que se ha discutido anoche durante bastante tiempo. Vamos a ver qué resultado tenemos. El resultado claramente lo vamos a ver el día lunes o martes. La verdad que la comunidad peruana que está en el extranjero llevaría de muy buen gusto de que se haga. Existen diplomáticos realmente que son dignos de respeto, pero también existen algunas clases de personajes que están ocupando estos cargos estratégicos, que su comportamiento deja mucho que desear entre escándalos Claro. y realmente un desconocimiento de la función a la que han sido nominados. Ahí tiene la Cancillería debería tener un sistema de realimentación para el ciudadano, para que el ciudadano pueda llegar a través de una casilla especial que solamente sea leída en Lima y no se entere el cónsul del lugar.
qué cosa es lo que uno puede colaborar con la Cancillería para decirle las correcciones que tienen que hacer o los errores que está cometiendo el funcionario que se encuentra ahí. Eso podría servir. Vamos a ver si elaboramos algún tema de esa naturaleza para poder mejorar la situación. Voy a tomar nota, ¿no? Con la finalidad de tener medidas que el mismo ciudadano pueda participar de las decisiones de esa manera. Porque hay una cuestión, hay la ley de los consejos de consulta, que fue que sale estos consejos de consulta después del año 97, si no me equivoco, perdón, el 2000. 2000 y pico. Exacto. Entonces, estos consejos de consulta realmente no funcionan. Por decir, aquí en Japón no funciona porque hacen una convocatoria que tiene que llegar a un mínimo de presencia, un mínimo, un porcentaje mínimo. Y aquí, para que la gente llegue hasta, por decir, los dos consulados que existen, se toma un viaje donde se gasta por lo menos $250, perdiendo un día de trabajo. Pierde un día de trabajo, los gasta en movilidad, comida. Entonces, no les convendría venir para No, una elección de consejo de control. Y esto les conviene a los consulados porque no tienen un medio o un mecanismo de fiscalización. Segundo punto que sería importante también es hacer, y le sugeriría, ¿no? Que esto lo llevara como una propuesta, que no los consulados, sino Cancillería o el Congreso de la República, a través de la Comisión de Relaciones de lo que es exteriores. Cancillería, Relaciones Exteriores, tenga un número o una cuenta abierta para que los ciudadanos que están fuera del Perú puedan hacer llegar sus quejas, puedan hacer llegar sus denuncias sobre maltratos, abusos, porque a veces estas autoridades piensan de que es una herencia que han recibido y al usuario lo maltratan y nosotros somos la razón de su empleo de ellos acá. Y los sueldos, también una estandarización no estaría mal. ¿Cuánto gana uno de estos funcionarios? Está sobre los 33.000, 39.000 soles. El caso de tener un número, el Congreso tiene el correo electrónico de todos los congresistas en su página web, o sea, se puede uno dirigir directamente a cualquier congresista. El volumen de información que recibimos, al menos que recibo yo, es altísimo. Sí, No me da tiempo de leerlo, la verdad, porque materialmente es imposible, ¿no? Tendría que tener las 24 horas del día leyendo. y faltaría de verdad. Tenemos un problema con la señal. Aló, aló. Aló, se nos cayó la señal, se nos cayó la señal. Un pequeño impasse. Ok, regresamos. Hubo una pequeña falla en las comunicaciones, pero ya estamos nuevamente en comunicación con el almirante Jorge Montoya, congresista de la República por Renovación Popular. Nos quedamos en el tema que la Comisión de Relaciones Exteriores debería crear una línea, tener una línea para que puedan acceder los peruanos en el exterior que puedan tener algún problema o que sean maltratados quizás por las mismas instituciones, llámese consulados o embajadas, para que el Congreso de la República intervenga de inmediato, porque los libros de quejas, sabrá Dios si llegan a mano de cualquiera de los 3 vicecancilleres que existen, porque el canciller jamás lo va a leer. Sí, en realidad acá nos enfrentamos a varias cosas, ¿no? La organización pública no está preparada para poder recibir quejas de los ciudadanos. Está preparada para dar órdenes, pero no para recibir sugerencias. Y eso es importante, eso que ha mencionado. Creo que no creo, lo voy a hacer, voy a sugerir esta idea para que se establezca un número, un correo electrónico o un WhatsApp para que se pueda recibir información de esta naturaleza. El otro punto está en que la cantidad y la demanda que existe cuando se abren estos temas es enorme. Y le digo porque en el Congreso nuestros correos electrónicos están a disposición de la población y recibimos una cantidad, es una cascada de información, de pedidos, de quejas, de todo tipo de información que no logramos completar la lectura. Y cuando la completamos, en algunos casos ya pasó el pedido. Y yo le pido disculpas a la ciudadanía, pero materialmente es imposible. O sea, la demanda son 33 millones de peruanos, ¿no? Y 130 congresistas. Así que si lo dividimos per cápita, sale millones de información por cada uno. Entonces, estamos tratando de encontrar la manera de buscar una solución. No tenemos la capacidad de tener personal
asignado para estas tareas porque los presupuestos son escasos y con las justas hay asesores para los trabajos de importancia de generación legislativa. Entonces, es un tema que estamos afrontando con el conocimiento recién de lo que tenemos en la mano. Y vamos a ver qué solución le damos, pero vamos a buscar una que pueda satisfacer a ambas partes. Tenía, previa a esta entrevista, la congresista, un segundo, por favor, la congresista Susana Paredes está marcando. ¿Aló? ¿Aló? Lista. Muy bien. Continuamos con el programa. Tenemos la suerte de que logramos contactar con la congresista Susana Paredes, que en estos momentos se encuentra rumbo fuera de Lima, ¿no? Fuera del Perú. Muy buenas. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde se encuentra en estos momentos, congresista? Estoy en el aeropuerto Jorge Chávez con destino a Santiago. Voy a ver cómo se desenvuelve la segunda vuelta. Entonces, me estoy yendo por si acaso con mi plata. Lo bueno es un viaje de un momento a otro ha sido. Congresista. No, apenas se vio cómo terminó la primera vuelta, inmediatamente planifiqué irme a Santiago a ver cómo se desarrollaba la segunda vuelta. Está bien reñida las elecciones ahí en Chile. Sí, es muy interesante. Yo creo que se parece mucho a lo que nos ha pasado. Vamos a ver cómo ese pueblo se enfrenta a una situación así. Lo importante de todo es siempre recordar a Voltaire cuando sostenía esta idea, ¿no? No me agrada como piensas, pero de todas maneras hasta moriría por hacer que respeten tu libertad de pensamiento. Y eso es lo más importante en una sociedad para buscar los equilibrios, el valor y el respeto. Congresista, estamos haciendo un análisis sobre la coyuntura política, lo que está sucediendo con todos estos problemas que le está llegando al gobierno, ¿no? Aparecen más indicios, por decir en esto lo que ha sucedido con el secretario del Palacio de Gobierno, sumado a lo de esta congresista de Perú Libre que estaría involucrada en lo de la prueba del Ministerio de Educación, donde se estaría involucrando a la hija del mismísimo ministro. Es un cúmulo de pruebas que a la corta o la larga el problema ya es político, ¿no? O sea, ya estaría entrando quizás a un callejón sin salida. ¿Qué opina usted? Que sí, pero que no es el primer presidente que tiene problemas graves. Alan García lo tuvo más graves. Fujimori también. Toledo, ni qué te digo. Alan García en el segundo gobierno también. Entonces, Ollanta. Es decir, por eso es que lo que necesitamos es una salida definitiva para cuando los presidentes tengan conductas ilícitas graves como tráfico de influencias, o en general todos los delitos de corrupción, pero que sin embargo no están recogidos en el artículo 117 del... En el 117 de la Constitución, que solamente se puede procesar al presidente por interrumpir las elecciones, por cerrar al Congreso ilegalmente. Pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un presidente que está cometiendo delitos de corrupción donde la víctima, donde el agraviado es el Estado? O sea, todos los peruanos. Entonces yo creo que hay que modificar el 117. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto para eso. Porque no está la vacancia, tiene otro objetivo. Entonces lo que necesitamos es buscar una salida jurídica adecuada para los presidentes delincuentes. Congresista Montoya, eso también estaríamos hablando sobre reformas, o sea, reformar la Constitución ajustándola a la realidad política que se está atravesando, ¿no? Sí, es una cosa que se tiene que estudiar, debatir y analizar, y creo que es bueno y conveniente ponerlo en el tapete, porque el tema de la vacancia es un tema de carácter moral, o sea, es algo que se tiene que evaluar porque no se puede prever todos los casos posibles, ¿no? Los casos posibles son innumerables que se puede ocasionar un presidente, pero los que son visibles y los que se dan normalmente en el desempeño diario, porque pueden darse, eso sí debería estar
considerado en el artículo 400. Yo creo que es un tema interesante para el debate cuando entre a debate este proyecto que está presentando la congresista. Sí, porque es una reforma constitucional realmente necesaria, porque no se ha establecido, no se ha aclarado en realidad cuáles son los delitos por lo que merecería una vacancia. Pero dada la circunstancia de cada momento de que la justicia, la fiscalía, porque el procurador general ha presentado una denuncia contra el presidente de la República el día de hoy ante la fiscalía, ¿no? Entonces, eso también nos deja Es que ahí está el problema, pues. Ahí está el problema, porque así el procurador lo denuncie, si no es dentro de los artículos del 117, tiene que acabar su mandato para que sea condenado, procesado, y eso está mal. Entonces, esta Constitución, me aventuro a lanzar una hipótesis. Esta Constitución fue hecha en el año 93. Entonces, una manera de proteger al gobernante era que solamente se le pueda procesar por estos artículos. Entonces, la salida cuando te encuentras frente a un delincuente es la vacancia, pero la vacancia es por incapacidad moral, o sea, no necesariamente para un delito. Por ejemplo, yo creo que tener un hijo fuera del matrimonio y presentarlo delante de tu esposa y decir que la madre de tu hijo extramatrimonial es una mujer de altas cualidades teniendo a tu esposa al lado, es una incapacidad moral recontra permanente. Entonces, pero sin embargo no es un delito. Entonces, ¿qué hacemos con los delincuentes? Entonces, como hay ese vacío, ¿qué hacen algunos partidos? Encuentran una salida en la vacancia por incapacidad moral. Sin embargo, la moralidad es un criterio subjetivo y el derecho penal es un criterio objetivo. Es decir, por ejemplo, en el Código Penal dice, aquel que mata a otro, ese es el delito de homicidio. Entonces, eso tiene que estar claro cuando tú vas a castigar a alguien. Ese es lo que yo creo que, y estoy de acuerdo con el almirante, que tenemos que debatirlo para que esto no nos vuelva a pasar. Existen muchos casos que son concretos, como dice la congresista, objetivos. Sin embargo, tal como está la Constitución, el presidente no se le puede sacar del puesto, tiene que continuar hasta que termine el mandato. Y si se entra al tema de vacancia, va a entrar una discusión tremenda y no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Porque unos van a decir, esto es objetivo, no es moral, pero la vacancia moral es para tener una puerta abierta, sí, pero la puerta abierta tiene sus límites. Y su límite lo marca justamente este artículo, que dice específicamente qué acciones se le puede hacer al presidente. O sea, estamos medio entrampados con la legislación. Hay que arreglarla. Sí, hay que arreglarla, por eso es que los tres moraditos, que somos tres, pero ahí estamos, planteamos que eso tiene que arreglarse no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras que necesitan procesar a los presidentes delincuentes. Ahí coincidimos. Entonces estamos hablando de que el próximo año, si bien se reactivan las funciones en el Congreso, se va a hacer este tipo de reformas que son innecesarias, claro. Ya lo presentamos, así es que estamos esperando que pase a la Comisión de Constitución, ahí se vea, y bueno, han habido casos en que se ha hecho rápido todo, entonces espero yo también que podamos atender esto. Ya como te digo, no para nosotros, sino para las futuras generaciones. Es que hay presidentes delincuentes. Sí. Ese es el problema, ese es nuestro problema. Pero no se ha tipificado aquella no, sí, el 117 tiene 4 delitos, pero yo creo que es oportuno y necesario incluir delitos de tráfico de influencias y en general delitos de corrupción de funcionarios dentro del artículo 117. Entonces, el presidente que tiene delitos de ese tipo, se le juzga en pleno mandato. Totalmente de acuerdo. Y lo más interesante en estos momentos es que dos fuerzas políticas están coincidiendo. ¿No? Ustedes están coincidiendo en la necesidad de la y es realmente una noticia, una primicia. Les felicito en realidad. Es que los dos amamos a la patria. Y sí, cuando uno ama a la patria hay que darle los remedios adecuados para protegerla. Definitivamente. En este Congreso, a diferencia de los otros congresos, todos los congresistas pensamos en una sola cosa,
y mejorar el país, independiente de los sesgos ideológicos que tengamos cada uno. Por eso es fácil encontrar acuerdos. Incluso les podría sugerir, ya que están llegando a estos acuerdos tan importantes, ¿por qué no hacen una estandarización de los sueldos en el Estado? Perdón, no escuché. ¿Por qué no Sí, hacer yo una tampoco. estandarización de los sueldos? Porque a veces uno se pone a pensar esa larga rivalidad que tendría entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, que los sueldos eran totalmente diferentes. Entre hablar de un empleado de Petroperú con un empleado del Ministerio de Agricultura, ¿no? Ah, y Ha con un tocado un empleado tema de... muy importante. Yo lo he mencionado en varias oportunidades. El Estado no tiene una pirámide de sueldos, tiene un desorden de sueldos. Al mismo Totalmente de trabajo, acuerdo. en diferentes ministerios, diferentes remuneraciones. Eso es inconcebible. Es un trabajo fuerte. En realidad le corresponde al Ejecutivo hacerlo, no nosotros. Así Pero es. se satanizan los sueldos de los congresistas cuando somos los que ganamos menos que los ministros, teniendo una jerarquía superior a ellos. ¿No? O sea, hay una serie de cosas que... Totalmente de acuerdo. Un abogado en el Ministerio de Economía gana 3 veces más que en cualquier otro ministerio, o 4 veces más. Sí, No hay proporcionalidad entre los sueldos de un ministerio con los de otro, cumpliendo la misma función. Es un abuso, sí. Y es necesario hacer esa reforma, la estandarización de los sueldos. Mira, qué interesante, desde Japón estamos llegando a conversar con dos importantes líderes políticos y en estas coincidencias podemos regalar un poquito o aportar en algo al quehacer político, de verdad. Congresista Susel, creo que se le está acabando el tiempo, pero antes de eso quería tocar con usted un tema que es importantísimo. Usted, aparte de ser una política aguerrida, que ha demostrado varias facetas de que se compran los pleitos y ahí está luchando, ahora que se viene este proceso de, ¿cómo se dice?, de volver a las escuelas, de volver a los niños que tienen El retorno a clases, el el retorno a retorno a clases. clases. Siempre me he hecho una pregunta en esta pandemia, el retorno a clases, pero ¿por qué preocuparse que retornen a clases cuando no se preocupan por el retorno a una mejor calidad de educación? ¿Por qué no buscar que la educación entre en esa transformación que la llevó a Finlandia a llegar a ser una potencia educativa? ¿Por qué no importar profesionales maestros de la India, contratar un staff de 100 profesores especialistas en matemáticas para crear un Ateneo en Lima y que de ahí salgan líderes, maestros a capacitar a otros en matemáticas? Porque es la ciencia lo que nos demanda, y cancelar una serie de cursos que son innecesarios, que no les vale a los chicos cuando salen del colegio. Por una simple razón, y es que en el Perú la educación es un negocio. Entonces, como es un negocio, a veces no importa la calidad. Claro, hay universidades privadas que cobran, pero dan muy buena calidad, sin embargo hay otras que no. Entonces, mientras el enfoque sea el negocio, y encima que no pagan impuestos, entonces lo que usted dice es imposible, porque seguramente el maestro de la India o el maestro de Finlandia tiene como inspiración no el lucro, sino tiene como inspiración la superación de la persona, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no es aquí, en muchas universidades. Pero no pasa por una verdadera reforma educativa antes que la Es que privatización de la educación. no creo, porque tú pregúntale a un maestro de la India qué es lo que quiere, dependiendo pues de su inspiración filosófica. Lo que te va a decir es que el ser humano sea mejor, que se supere. Pero acá no, acá hay universidades cuyo objetivo es el lucro con el negocio de la educación. Ahí está el tema de la filosofía. Pero Esa es mi opinión, esa es mi yo, opinión. yo me iba más que todo a la base de la educación primaria, la secundaria, que es la base para la formación del nuevo ciudadano. Entonces, porque Claro, el sistema superior de las universidades va a colapsar de todas maneras con esto si es que a la SUNEDU la reforman. Si reforman a la SUNEDU o la terminan, la aniquilan, vamos a volver a la misma desgracia de lo que era antes. y no es que engañes solamente al estudiante y a los padres que pagan la pensión, estás engañando a la sociedad. O sea, a la hora que va a salir ese ingeniero se va a caer la casa, a la hora que va a salir ese médico te va a cortar la otra pierna, a la hora que
que salga un abogado vas a perder tu propiedad. Entonces no se trata solamente de que estafas al estudiante y al maestro, sino que al padre de familia, es que estafas a la sociedad porque le sueltas un profesional que no está preparado, que no va a dar un buen servicio. Ese es el problema. Eso es lo que nos diferencia de unos países con otros. Nos falta de años luz. Congresista Montoya, y en la Comisión de Educación, no se evalúa, no se evalúa, no tiene una idea como para iniciar una reforma educativa. No, fíjese, hay muchos trabajos pendientes. Uno de ellos es la reforma de la currícula escolar, que sí está en las agendas y tiene que trabajarse, y es un tema de técnicos, de profesores, de profesionales en la educación que tiene que verse. La currícula escolar ha estado sesgada hacia la parte por la izquierda, o sea, ponían a los terroristas como gente digna de ser reconocida, y eso es pésimo para la muchachada, para los jóvenes. Entonces, eso se tiene que arreglar, y hay un trabajo pendiente ahí al respecto. Lo otro es, la infraestructura educativa es pésima. La infraestructura educativa se ha ido deteriorando en el tiempo. He pasado inspección a muchos colegios en los dos últimos meses para ver en qué estado se encontraban, y se encuentran deplorablemente mal. O sea, no se ha invertido ni un solo en mantenimiento en todo este periodo. Los baños rotos, las tuberías rotas, los techos de calamina partidos. O sea, el Ministerio de Educación ha estado de vacaciones. O sea, ha dicho, acá descansamos en la pandemia, y no han hecho nada. Todos los que han pasado por ese ministerio son responsables. Yo diría que hasta penales de esto, porque está en juego la salud y la atención de nuestros niños. Y van a regresarse a las clases presenciales en marzo. Yo no creo que tengan tiempo de arreglar los colegios. Yo creo que el ministro ni siquiera ha dado la vuelta por uno, porque realmente es deplorable la situación física en que se encuentra. Se necesita hacer una gran inversión en infraestructura para darle a nuestra juventud un lugar decente donde puede estudiar. Y tiene que abrirse colegios públicos en todo el país. Todos tienen que tener el derecho a la educación, mejor dicho, tienen el derecho a la educación, y el Estado está en la obligación de proporcionarlo. Los colegios privados es un adicional, que el que puede pagarlo lo paga, y bueno, enhorabuena para el que pueda, pero el Estado está en la obligación de que debe dar una educación excelente a todos los ciudadanos peruanos, y vamos a trabajar en eso. En el caso de las universidades es un tema muy complejo, que está lleno de tabús que se han creado en el tiempo. Nosotros no estamos cambiando ni parando la reforma educativa con la SUNEDO. Lo que estamos cambiando es la composición de la SUNEDO. Actualmente la composición es decidida por el gobierno, o sea, la SUNEDO obedece al gobierno en todos sus niveles, porque nombra al presidente, al superintendente, escoge a los representantes de las instituciones y nombra una comisión de notables para poder designar a los otros integrantes. O sea, es manipulada directamente por un sector del gobierno. En el año 18, 19 y 20, el que ha participado en estas elecciones ha sido Sagasti, el que fue presidente. O sea, eso es una clara manipulación ideológica desde un sector de la población. Nosotros lo que estamos haciendo es que los integrantes de la SUNEDO provengan de las universidades, 2 de las nacionales, 1 de la privada, 1 del CINEACE, otro de la Defensoría del Pueblo, otro de la Ministerio de Educación, y entre ellos elijan a quién va a presidirlos. De esa manera logramos más imparcialidad, y no es que sean representantes de los rectores, ni mucho menos, no. Provienen de las universidades, pero tienen libertad total y autonomía total para actuar. No representan a nadie, representan al país, al Estado peruano que quiere controlar las universidades. Con relación a la calidad de educación, tienen que mejorarse los estándares de educación. Lo que pide actualmente la SUNEDO son los básicos, son los iniciales, lo mínimo que debe contar una universidad para funcionar. Pero tenemos que mejorar, porque eso es en la parte física normalmente y de procedimientos. Pero en el contenido no hay una clara diferenciación ni una clara clasificación. Ahí tenemos que trabajar fuerte para generar estándares que sean iguales que a los europeos, a los americanos, a los asiáticos. No podemos tener una educación de menor calidad que la que existe en el mundo como la mejor. Esa es nuestra meta. No se va a poder lograr en un mes ni en una semana. En el tema de gobierno, yo creo que al terminar este gobierno podemos presentar un plan mucho mejor que el que existe actualmente. Y esperemos, por el bien del Perú y el bien de las nuevas generaciones, de que esta reforma vaya lo más rápido posible y buscar la... Pero el problema, en mi opinión, no solamente es ese, sino que además hay plata, y las regiones, que son los encargados
de garantizar y de gastar, de ejecutar el presupuesto, igual que en salud, son las regiones, y las regiones están devolviendo plata. O sea que el problema más grave no solamente es que no se hace, sino que no se hace y hay plata. O sea, es un pecado mortal. Imagínate, hay regiones que tienen plata y no ejecutan un mango y tienen los colegios cayéndose a trozos. En cada región del Perú hay un hospital que se ha quedado a medias, en cada región. ¿Eso te parece? ¿Por qué crees que la pandemia nos ha agarrado así? Porque en cada región del país hay un hospital que no se ha acabado. Hay un hospital paralizado porque ha habido corrupción. Entonces, tenemos problemas de fondo que resolver y tal vez revisar el proceso de descentralización, porque está probado que no está funcionando. Las regiones tienen plata y las regiones no ejecutan. Y eso de verdad es muy grave. Ver gente muriéndose en el hospital, en la puerta del hospital de Arequipa, en el COVID, siendo una región tan rica, con tantas minas y tantas riquezas, es una tragedia, o sea, es indignante, de verdad. Congresista, usted ha dicho una cosa muy interesante. En este último proyecto de vacancia que apareció como un personaje que él se preocupa por la gobernabilidad, le preocupa la tercera ola del COVID, le preocupa el tema de crisis. Hay una cuestión que él se olvida. Él durante más de 10 años ha ocupado el 65% de municipios, gobiernos regionales. Y si las crisis hospitalarias nos cogió con hospitales que estaban descuidados, realmente es la culpa de los gobiernos regionales. Aquí. Sí, totalmente. Y hemos visto pues partidos que tienen no sé cuántos distritos y no sé cuántos alcaldes y no sé cuántos regidores y gobernadores regionales y consejeros regionales, y quiero ver cuál es la ejecución. Entonces, en un país donde hay plata y que no se ejecute, y que la gente se muera porque no se ejecute la plata, o sea, eso es muy grave, porque lo que dice el almirante es cierto, pero hay un agravante. No se hace, no se ejecuta, pero tienen la plata en el presupuesto de esas regiones. Están los documentos que están devolviendo. Ojo, se tendría que volver a revisar desde el génesis de la regionalización, la ley de bases de regionalización. Se tendría que entrar. Totalmente. Porque exactamente. Hay que revisarla desde el principio, porque hemos visto casos clamorosos, ¿no? Casos con plata. O sea, Arequipa es el más grave de todos, porque tiene todo, tiene agricultura, tiene pesca, tiene puerto, tiene minería, tiene todo. Y la gente se ha muerto en la puerta de los hospitales, porque los gobernadores no han gastado la plata. Sí, igual Trujillo, un desarrollo total Trujillo en los últimos 20 años. Económicamente ha desarrollado una ciudad que ha crecido enormemente, está bellísima, y se nota que hay mucho dinero, pero esta pandemia nos demostró de que en salud estábamos... Era oropel, o sea, brillaba, pero no era oro. No era oro, definitivamente, coincidimos en el concepto. Almirante, es el igual. Momento, sí, es el momento que el próximo año se impulsa una revisión de la ley de regionalización desde su génesis. Hay un tema que han mencionado que es importante, que son las personas. O sea, los candidatos que han postulado esos puestos no estaban capacitados para gestionar ese puesto. O sea, nos falta en los partidos tener un mejor control para lanzar candidatos que realmente reúnan las condiciones profesionales para gestión económica de su gobierno, que es básicamente lo que se hace. Y eso ha fallado. Lo otro que ha fallado es la fiscalización de los ciudadanos sobre los partidos. No han tomado en cuenta lo que acaba de mencionar usted, quiénes son los que han provisto los candidatos a esas regiones que no han funcionado. Son 2, 3 partidos, no más. Entonces, la gente debe ser consciente de esa, que es una responsabilidad el asumir una función regional tremenda. Y ninguno ha gastado lo que tenía que gastar. Todos han devuelto dinero, habiendo gente que se muere, como dicen. Entonces, nos falta calidad humana, nos falta gestión en saber seleccionar a los candidatos más idóneos para los puestos. No vamos a cambiar. Les doy una sugerencia.
en la ley de partidos políticos, ¿por qué no pone un perfil básico, el mínimo a cumplir un aspirante a político, a representante, sea desde regidor en una municipalidad distrital hasta el Congreso de la República o presidente de gobierno? Un mínimo de 10 años de carrera política. Un registro total de los últimos 20 años. O sea, pedir que sea el perfil, o sea, que se fabrique al nuevo político. Y en el caso... Es que eso depende de los partidos, porque en la Constitución lo que dice es que si tú quieres ser congresista tienes que tener mínimo 25 años y nada más, no necesitas ni saber leer. Sí, sí, casualmente conversábamos tiempo antes con el congresista Montoya sobre el tema de que para ser ministro no existen muchas exigencias, no se pide muchos requisitos. O sea, cualquiera llega a ser ministro. Y de ahí Sí. que vienen las barbaridades que vienen, pues esto se sale de control. Realmente, Así es. realmente necesitamos... Por eso hay que cambiar la Constitución también en esos artículos y ver si es necesario tener unos mínimos también para eso, porque hemos visto, y seguramente el congresista Montoya también ha visto, pues unos niveles bajísimos de los propios congresistas. Hay congresistas que si no leen no tienen cómo expresarse. Entonces, si tú tienes los votos del pueblo para representarlo mínimamente, desde el 10 de abril que te eligieron, te has debido poner a estudiar como un demente, porque es tan sagrada la tarea que nos han encomendado, ¿no? Y hay gente que solamente paporretea, ¿y eso cómo es posible? Sí, sí, porque incluso, dígame una cosa, tengo una duda, me parece que he leído mal, pero hay un congresista que había hecho una propuesta para las gallinas para que no se estresen. ¿Es verdad eso? No, soy yo. Ay, Lo que pasa... porque lo escuché al señor Bater decir que había una ley para que no se estresen las gallinas. ¿Cómo era eso? Mira, hay un proyecto de ley que yo he presentado junto con Eduard Málaga, porque en el proceso de producción de los huevos hay una discusión sobre cuál es este proceso. Por eso tú en el mercado encuentras los huevos normales, digamos, y otros huevos que costan un poco más caro, que se llaman huevos de corral, huevos de gallinas libres, etc. Entonces, hemos presentado este proyecto, que es una iniciativa de la sociedad civil, de varias asociaciones que tienen en discusión la manera en que se producen los huevos. ¿Y por qué hemos presentado este proyecto? Fíjate tú, ¿dónde empieza el COVID? El COVID empieza en un mercado, en la China, donde los animales estaban enjaulados y las heces de estos animales se hacían polvo y las respiraban todos y se hacía un problema de crisis zoonótica. Entonces, si bien hay empresarios que están haciendo muy bien las cosas, también hay otros que tienen la producción de huevos de una manera completamente irregular y dañina para el ser humano. Pero además hay una cosa muy importante, el 65% de la proteína que consumimos los peruanos es del huevo, porque el pollo está caro, la carne ni qué decir, y hay sitios donde el pescado es carísimo. Entonces, ¿cuál es la fuente primordial? El huevo. Y ahora yo sí te digo que la gallina es primero que el huevo, porque es la que lo pone. Entonces, esa regulación de las granjas de gallinas ponedoras es la que vamos a ver. Y ya cité a muchos empresarios, de hecho el 26 estaré viajando a una de las empresas más grandes productoras de gallinas ponedoras para ver esta situación. Seguramente encontraré extraordinarios empresarios, pero también voy a encontrar, como yo he encontrado en mi trabajo municipal, granjas clandestinas que no tienen las condiciones para que nosotras, las personas, comamos esos huevos. Bueno, en eso sí le puedo decir de que el proceso del huevo, desde que sale de la granja aquí en Japón, pasa un proceso de limpieza. El huevo no llega de la granja al consumidor. Es lavado, procesado, desinfectado, empaquetado en centros esterilizados. Así es, y algunos cada huevo tiene un sello. Sí. Hay empresas que son así, con la fecha en que se ha puesto y todo, pero no todas son así. Entonces vamos a poner en la mesa ese debate que al comienzo dará risa, pero como a mí no me importa que la gente se ría de mí,
sino me importa es poner sobre la mesa un problema tan importante como que el huevo es el 65% de la proteína que comen los peruanos. Dicho Y así, si la sociedad civil es la que lo presenta, pues yo en mi calidad de representante lo pongo. Y no tengo miedo a las críticas, porque si no, imagínate, si uno va a estar fijándose en las críticas para hacer algo, mejor me quedo encerrada en mi casa leyendo novelas. excelente, excelente. Le felicito, congresista. No por algo, no por algo usted se ha ganado mucho el apoyo y la simpatía popular, porque siempre que se compra un pleito se lo compra con todo. Y eso es lo más importante. Congresista Montoya, en el tema que estábamos tocando sobre el Congreso tiene que ponerle más ojo a lo que es Cancillería y la calidad de funcionarios que lo representan, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo. Un ciudadano peruano fue arrestado aquí por la policía japonesa y parece que hubo exceso de fuerza, lo cual han salido en videos, que fue viral en Estados Unidos, fue viral por la comunidad hispana, incluso la misma prensa norteamericana lo divulgó. El muchacho estaba detenido por algún delito X. Lo cierto es de que el abuso, el video salió a la luz y le dieron libertad porque es un paciente de cáncer terminal. Y nuestras autoridades nunca se preocuparon por él. Y estoy más que seguro de que si se comienza a hacer una investigación se va a encontrar que no existe un registro o no existe un informe. Y mayormente el informe en el papel aguanta todo. Entonces es necesario de que crear quizás un sistema o que la Contraloría intervenga. Y del mismo modo un tema que siempre es de preocupación. PROMPERÚ. ¿Cuánto es la cantidad de dinero que maneja PROMPERÚ? Si le hacen un arqueo sobre los gastos que han hecho en los últimos 10 años, y si bien es cierto, PROMPERÚ es independiente a la embajada, entonces, sí. Y, disculpa que te interrumpa. Tengo que contestar una llamada que había quedado a las 9, responderle exitosa. ¿Puedo hacerla de ustedes? Sí, perfecto. Entonces, Yo voy a tener que apagar el teléfono pronto porque ya estamos por despegar. Pero bueno, quisiera decirte, José Arturo, gracias, almirante, que ha sido un placer conversar los tres de esta manera alturada, que es lo que merecen nuestros compatriotas, ¿no? Que los políticos nos entendamos de manera decente. Aló. Muchas gracias. A usted también, de verdad, una feliz Navidad. Aló. De verdad, le agradezco bastante y espero en una próxima oportunidad poder tener otra entrevista con usted, congresista, porque acá tiene muchos seguidores. Le aseguro que tiene muchos seguidores. Estaba terminando otra entrevista. Buen viaje. Estoy en Exitosa contestando la cita que tenía a las 9. Perfecto, almirante, muchísimas gracias, realmente. Una feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. A la próxima. Bien. Muy agradecido.